Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a tener una clase con respecto a continuidad de las anteriores, así que por favor espero que hayan visto las anteriores clases, chicos. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar. Esta es la semana número 4, chicos, así que poner bastante atención. Ya. El día de hoy vamos a ver lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente, ¿ya? O uniforme. ¿Ya qué pasa aquí? En ocasiones encontramos cuerpos cuyas trayectorias es una línea recta y que no varían su velocidad. Es el caso, por ejemplo, de un vehículo que se mueve en línea recta a la velocidad constante de 80 kilómetros por hora a la menos uno. Otros ejemplos es el de la pequeña esfera metálica que dejamos caer en un recipiente mucho mayor que la bola y lleno de aceite. A partir de la cierta distancia recorrida, la velocidad de la bola es constante y esta recorre espacios iguales en intervalos de tiempos iguales. Quiere decir que es constante, chicos. Como pueden comprobarse experimentalmente con datos de posición de la bola en diferentes instantes del tiempo. Tenemos aquí el ejemplo del vehículo que nos dice que va a circular en la velocidad constante en una trayectoria de una carretera recta. ¿Ya? Es una velocidad constante, no va a cambiar, es algo que está constantemente ahí. Vamos a ver con el ejemplo de las bolas, dice que tenemos el tiempo y el espacio recorrido. Tenemos 90, 94, 98, 102, 106, 110, 150 y a medida que va subiendo lo que es el tiempo, va también aumentando la velocidad. Pero ¿qué pasa aquí? Perdón, la distancia. ¿Qué pasa aquí? En estos casos, el ejemplo del movimiento rectilíneo uniforme es bastante comprensible. Por ejemplo, de aquí a acá tengo cuatro, de aquí a acá tengo cuatro, de aquí a acá cuatro, cuatro, cuatro. Quiere decir que va constante. En el MRU no hay aceleración, ya que el vector velocidad es totalmente constante. El movimiento rectilíneo uniforme, o también han llamado MRU, es el movimiento que tiene como trayectoria una línea recta y cuya velocidad es constante en el módulo, dirección y sentido. Las características del MRU son las trayectorias rectilíneas, el vector velocidad constante, la distancia recorrida coincide con el desplazamiento. En el MRU podemos hacer también coincidir la dirección del movimiento con el eje o Y. 0Y, perdón. Entonces, la ecuación del movimiento es Y es igual a Y inicial más velocidad por tiempo menos tiempo inicial. La ecuación en el movimiento. ¿Qué pasa aquí? En el estudio de cualquier movimiento se debe buscar la relación matemática entre todas las magnitudes. Como hemos visto en el MRU, se caracteriza por tener un vector velocidad constante. Nosotros esto ya vemos que se va a repetir porque de eso se trata el movimiento rectilíneo uniforme. Independientemente del tiempo, tanto en el módulo como en dirección y sentido, igual en todo momento a la velocidad media. Tenemos el factor velocidad es igual a velocidad media, es igual a R sobre T, que es igual a R menos R inicial sobre T menos T inicial, que nos da igual a CTE. Si despejamos la posición final, que es R vectorial, obtendremos la ecuación vectorial del movimiento. Ecuación vectorial del movimiento es igual a R inicial más velocidad por tiempo menos tiempo inicial. Al ser un movimiento en una recta, podemos hacer coincidir su dirección en el eje 0x. La ecuación del movimiento es entonces x igual a x inicial más b, que es velocidad por tiempo menos tiempo inicial. Démonos cuenta de algo, chicos. Cuando nosotros necesitamos saber la dirección en el eje X, pues utilizaremos esta fórmula. Si nosotros necesitamos averiguar cuál es la velocidad en el eje Y, pues simplemente sería esta fórmula. Recuerden que lo que cambia es X y lo que estamos buscando. Este es un movimiento en eje 0X y en este es Y. Perdón, Y y X. Entonces, esto es lo que vamos a verificar al momento que hagamos algunas de las eh, operaciones que necesitamos. Tenemos la velocidad media, que sería esta fórmula de aquí, si nos piden velocidad media, así que ya sabemos con seguridad qué es de eso. Tenemos la ecuación vectorial del movimiento, que es también nos van a pedir si es que encontramos una posición final que despejemos, ¿no? Si necesitamos despejar, en este caso, la posición final que se encuentra aquí.
Ya les voy a subrayar para que tomen en cuenta de qué se está tratando esta formulita, ¿ya? Para que se den cuenta de qué se está tratando, ¿ya? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Nos dice que hallemos las ecuaciones del movimiento de la esfera sumergida en el aceite a partir de los datos de la tabla de la misma página, que es la que está acá arribita, que es la que habíamos visto al principio, ¿se acuerdan? Esta tablita, ¿ya? Vamos a ver qué nos dice. Ay, perdónenme, ya se fue. Dice que hallemos la posición en movimiento cuando, ya, la comprensión de esta es que al sumergirse en el aceite, la esfera cae con una trayectoria rectilínea en la dirección del eje Y. Habrá que comparar o comprobar si su velocidad es constante. Los datos de la tabla anterior teníamos que la velocidad o el tiempo inicial más la velocidad inicial es de 90 metros por segundo, que es igual a 0,090 segundos. Aquí que apliqué, chicos, la transformación, lo que yo les decía, de metros a segundos. Aquí me dice que es de 134 milímetros y acá me dice que es de 0,134 metros. Necesito que esto pase a segundos y este a metros. La resolución nos dice que calcularemos la velocidad de la esfera en distintos tramos. Siempre obtendremos el mismo valor para saber que sea constante. ¿Ya? Entonces, en el caso de aquí vamos a utilizar esta ecuación que habíamos dicho anteriormente, que es la velocidad, porque me está pidiendo velocidad si la velocidad es totalmente constante. Entonces, al momento de utilizar esta ecuación, eh, vamos aquí tenemos la ecuación, ¿sí ven? Esto vamos a reemplazar y nos sale que 140 es menos 134 menos 94 menos 90, esto se divide y nos sale 146 menos 140 y así sucesivamente de lo que hemos encontrado en la parte de arriba. Y por último, cada uno me tiene que salir el mismo. En este caso, 1,5 milímetros por metros segundos a la menos uno. Igual el otro y así sucesivamente, chicos. Tengo que hacer con todos los valores de la tabla. Por tanto, se trata de el movimiento rectilíneo uniforme y su ocasión del movimiento en unidades del sistema internacional. ¿Qué hacemos aquí? Recuerden que me había dicho en la parte de aquí arribita, movimiento esfera de su página, en movimiento rectilíneo en un eje de abscisas de X, ¿ya? Perdón, de Y. ¿Qué utilizo aquí? La ecuación que me decía en la parte de arriba, que era en Y. Reemplazo la fórmula 0,134 más 1,5 que me sale de aquí por el tiempo menos 0,090 que está acá el tiempo inicial. ¿Ya? Comprobamos si sustituyendo los valores del tiempo de la tabla en la ecuación del movimiento obtendremos los valores correspondientes en la posición. Permítanme un momentito, chicos, por favor. Listo, chicos. Entonces, vamos a representar estas cosas gráficamente. ¿Cómo representamos estas ecuaciones gráficamente? Así. Sin cualquier movimiento rectilíneo uniforme, dibujaríamos las gráficas correspondientes a la posición y a la velocidad en función del tiempo. Obtendríamos figuras similares a las siguientes que vamos a ver. Tienen estas características del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya?
Si en la gráfica X es menos que el tiempo, la pendiente es positiva. T sería tangente del ángulo A o en el tiempo por la gravedad, por la aceleración, por el ángulo, es mayor que cero. Entonces, esto significa que la velocidad es positiva. Por el contrario, si es menor que cero, la velocidad es negativa. En el caso en el que la velocidad tiene sentido negativo en el eje X, el móvil se mueve hacia la izquierda. ¿Ya? Tenemos aquí unos ejemplos donde nos dice que en la figura 12 tenemos un ángulo, el movimiento este es mayor que cero, tenemos la tangente que es mayor que cero, se movería de esta manera. Si es menor que cero, de la otra manera, que sería diferente. En la de acá, pues tenemos movimientos rectilíneos en cada caso. Del análisis de las gráficas deducimos que cuando la gráfica en X por el tiempo es una recta cuya ordenada en el origen nos indica la posición inicial cero. Ya aquí podemos observar aquí o aquí. La pendiente de la recta es el valor de la tangente del ángulo y coincide con el valor de la velocidad. Cuando la gráfica en la velocidad en lo que es en el tiempo, es una línea paralela al eje de las abscisas. Quiere decir que puesto que es constante, ya, esto quiere decir que es constante. Esto de aquí me está diciendo otra situación, pero en el caso de aquí es constante, chicos. El área limitada por la recta de la velocidad y el eje de las abscisas entre el tiempo inicial y el tiempo final es la distancia recorrida, que es esta. Veamos un pequeño ejemplo para poder entender de mejor manera esta comprensión. Dibujando las gráficas de la posición y de la velocidad en función del tiempo, en el caso de la esfera de los ejemplos número 8 de la página anterior, comprendemos que a partir de los datos de la ecuación del movimiento representamos las gráficas de la posición y la velocidad. Aquí tenemos las gráficas de Y inicial, que es 134 milímetros, que también nos da igual a 0.134 metros, y el tiempo inicial sería 0.090 segundos. Ojo, ya les estoy dando los resultados, ya se puede decir transformados a metros y a segundos. Aquí tenemos la velocidad de 1.5 metros por segundo a la menos uno, en Y que tendría que es igual a 0.134 más 1.5 por el tiempo menos 0.090 y en unidades del sistema internacional. ¿Cómo yo dibujaría esto? Pues simplemente así. Así me quedaría todos estos datos del ejemplo anterior, donde me dice que aquí está 1.5, aquí tenemos 0.134, aquí tenemos 0.15 y así sucesivamente. Aquí tenemos 0.5, aquí 0.10 y 0.15. Aquí tenemos una recta que, como nos mostraba en la parte de arriba. Esta es una velocidad constante y nos muestra que la gráfica corresponde a las esperadas por el MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme, porque lleva una velocidad constante en el caso de aquí. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este es como decir la hermana mejorada del anterior. ¿Cómo se puede decir así? Pues ya lleva una A, que significa acelerado, quiere decir que la aceleración no va a ser constante. En la naturaleza es posible encontrar movimientos en los que la velocidad cambia con el tiempo, pero la aceleración se mantiene constante. Puede ser, por ejemplo, un objeto con una rueda por una superficie plana con rozamiento o con objetos sometidos a una fuerza constante, como la fuerza eléctrica o la gravitatoria. Consideremos ahora que dejamos rodar un plano inclinado, una pequeña bola y cronómetros en el tiempo en los que alcanzan diferentes posiciones. El resultado de esta experiencia podría ser el que se indica en la tabla. Tenemos X en centímetros y el tiempo en segundos. Tenemos que el X 0, el tiempo 0, en X 20, el tiempo 1,20, 40, 2,80 y así va sucesivamente. En general, los movimientos más habituales son aquellos en los que la aceleración no es constante. En el caso de una carrera de 100 metros lisos, en los primeros metros la aceleración es máxima gracias al impulso suministrado por los tacos de salida. Después de esta aceleración va disminuyendo hasta que el atleta consiga su máxima velocidad a partir de los 80 metros. Se produce una desaceleración, disminución de lo que es la velocidad. Vemos que en la relación de la posición y el tiempo no obedece a la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme,
Quiere decir que en este caso sería el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque varía cada tramo por la forma regular. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es el movimiento cuya trayectoria es una línea recta y en el que se mantiene una aceleración constante. Las ecuaciones de este movimiento es que, como hemos visto en el movimiento rectilíneo uniforme, se caracteriza por tener un vector de aceleración constante, independiente del tiempo, y que por lo tanto coincide con él en todo momento, ¿no? En la aceleración media. Así, de la misma definición de la aceleración media, deducimos la ecuación de la velocidad. Tenemos la aceleración media y velocidad menos velocidad inicial sobre el tiempo, o también representado de esta manera. Ojo con esta ecuación. Recuerden que esta ecuación que era la aceleración media. Si a mí me dicen aceleración media, yo tengo que aplicar mi fórmula, tanto esta o puede ser como esta. En esta expresión nos serviría para reducir la ecuación de la exposición. Para ello podemos hallar la expresión de la velocidad media en el intervalo del tiempo, como la semisuma de la velocidad en los instantes del tiempo y el tiempo inicial. Y la igualamos con la diferenciación del vector velocidad media, despejar el vector de posición en el instante del tiempo. Tenemos la velocidad media, tenemos esta que es también la definición del tiempo, y al ser un movimiento rectilíneo, si hacemos coincidir su dirección con el eje de X, entonces la ecuación del movimiento sería esta que variaría. Esta de aquí que dice un medio, pues no variaría, simplemente quedaría ahí, necesitará simplemente resolver. Finalmente sustituimos el vector por su expresión según la ecuación de velocidad en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y obtenemos la siguiente ecuación resultante, que al momento de despejar sería esa. Esta es la ecuación de posición en el MRU. Recuerden, ecuación de posición. ¿Cómo va a ser la gráfica, la representación gráfica del MRUA? Pues de la misma forma en la que el caso que era del movimiento rectilíneo uniforme, las gráficas de posición y la velocidad y la aceleración en función del tiempo tienen una característica concreta en lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, mente acelerado, perdón. La gráfica en X y T, la gráfica de la posición del móvil frente al tiempo es una parábola. La ordenada en el origen corresponde a la posición inicial. Tenemos que aquí hubo un punto de partida suave y tomó su impulso. Lo mismo acá, acá tomó su impulso, este es el punto máximo y aquí decayó. Eso es lo que viene a ser la representación cuando existe una parábola. La gráfica en la velocidad y el tiempo es una recta cuya pendiente nos da el valor de la aceleración. Si la pendiente es negativa, significa que el móvil desaceleró, pero si es positiva, acelera. Quiere decir, en este caso, negativa o positiva es dependiendo de lo que acelera o lo que no acelera. La gráfica con la aceleración y el tiempo es una recta paralela en el eje de las abscisas que nos indica que durante todo el trayecto la aceleración es constante. El área limitada por la recta de la aceleración y el eje de las abscisas entre el tiempo inicial y el tiempo final es igual al incremento de velocidad. Tenemos aquí que tenemos una recta, ya no es una parábola o una horizontal o una vertical, simplemente es una recta junto con el eje de las abscisas. La gráfica en X y T, tiempo al cuadrado, en el caso de la velocidad inicial es nula. Entonces, la gráfica de la posición respecto al cuadrado del tiempo es una recta cuya ordenada en el origen es la posición inicial. Eso nosotros podemos observar y podemos analizar que cualquiera de estas gráficas representan el MRU o el MRUA. El movimiento vertical de los cuerpos. ¿Qué pasa aquí? Una pinza que cae en tendedero del piso al patio interior, el bote de la pelota que realiza la tenista antes del saque de lanzamiento de una moneda al aire son ejemplos de movimiento vertical. En la unidad 12 estudiaremos la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad es la responsable de que el cuerpo cerca de la superficie de la Tierra caiga como una aceleración constante. Esta aceleración es la aceleración de la gravedad.
La aceleración de la gravedad es una magnitud vectorial que nosotros utilizamos en física demasiado porque todos los cuerpos son atraídos hacia ella. Su módulo se designa por el G, G minúscula, y en sus puntos más próximos a la superficie de la Tierra vale aproximadamente 9,8 metros por segundo al cuadrado, a la menos 2, perdón. Su dirección es perpendicular a la superficie terrestre, sus sentidos hacia el centro de la Tierra, lo que les comentaba. Todo cuerpo es llamado hacia el centro de la Tierra por la gravedad. ¿Quién creó este tipo de cosas? Pues el físico y astrónomo Galileo Galilei. Después de muchos experimentos, afirmó que todos los cuerpos caen con movimiento uniforme acelerado, con la misma aceleración sin importar su masa y su forma. Ahora bien, si desde una cierta altura dejamos caer a la velocidad de dos folios, uno arrugado y otro sin arrugar, primero llegará al suelo el papel arrugado. ¿Contradice esto la afirmación de Galileo? Pues la respuesta es que no, ya que los cuerpos caen con una misma aceleración, solo que en ausencia del rozamiento del aire. Ya, el movimiento vertical es un movimiento, es parte del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que la aceleración del móvil en la aceleración de la gravedad. Entonces, no permanece constante y es parte del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sus ecuaciones de movimiento son las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es igual a la negativa de la gravedad. La velocidad es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo, donde y es igual a y inicial más velocidad inicial por tiempo menos un medio por la gravedad por tiempo al cuadrado. Y donde la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 por la gravedad por y. Donde la última ecuación se obtiene a aislar el tiempo en la primera sustitución de la segunda. Hay diferentes tipos de movimiento vertical según las condiciones iniciales que tienen o que obtienen. En este caso, veamos este cuadrito que son tres, donde me dice que tengo uno que es caída libre, el otro que es lanzamiento vertical hacia abajo y lanzamiento vertical hacia arriba. Cuando es caída libre, se deja caer el objeto desde una cierta altura, que ese sería y inicial, con velocidad inicial nula. Entonces, la velocidad inicial en este caso sería cero. La gravedad o la aceleración es igual a menos gravedad, que me daría igual a menos 9,8 metros por segundo a la menos 2. El módulo de la velocidad aumenta a medida que el cuerpo va cayendo, es lo que yo hago así. Ya no ejerzo ninguna fuerza, este es su movimiento inicial que sería cero, porque estoy aquí, lo único que hago es dejar caer, no estoy impulsándole, no estoy mandándole, no estoy exigiendo una especie de fuerza para que el objeto se mueva. Cuando viene a ser el lanzamiento vertical hacia abajo, se lanza un objeto hacia abajo desde una cierta altura y con la velocidad inicial que sería menor que cero. La aceleración es igual a menos 9,8 metros por segundo a la menos 2 y el módulo de velocidad aumentaría a medida que el cuerpo va cayendo. En este caso sería menor que cero. Lanzamiento vertical hacia arriba quiere decir que al lanzar un objeto hacia arriba desde cierta altura con la velocidad inicial que sería mayor que cero y la aceleración igual es la gravedad de menos 9,8 metros por segundo a la menos 2. El móvil ha perdido velocidad hasta que se anula y a continuación inicial cae libremente. Quiere decir que al momento que lanza es como por ejemplo una pelota de béisbol. Yo tengo aquí, entonces lo que va a hacer es este movimiento. En la parte de acá ya la aceleración va a ser totalmente nula. Va a llegar a un punto máximo y va a dejar completamente caer. ¿Ya? Eso es lo que ocasiona el lanzamiento vertical hacia arriba. Ya, de aquí lo lancé, va a llegar a un punto máximo y del punto máximo va a bajar. De eso es lo que nos está explicando. Vamos a ver un pequeño ejemplo que nos dice que a partir de esta gráfica, la velocidad del tiempo que representa la velocidad de un móvil que sigue trayendo una trayectoria rectilínea determinada, la aceleración de cada tramo y la distancia total recorrida, que es la que tenemos que encontrar. Para encontrar esto es que X inicial es igual a cero y la resolución sería la siguiente. En la primera que dice que la aceleración de cada tramo, pues simplemente lo que haría es que utilizar esta fórmula, reemplazo, sumo, multiplico y resto y me saldría 2,5 metros por segundo al cuadrado. Lo mismo pasa aquí cuando el tiempo sería 0 y 4 segundos, ¿ya? Aquí me dice que cuando sea 4 y cuando sea 8. Vamos a la de arriba.
cuando aquí sea 8 y acá sea 10. Entonces, pues, simplemente voy reemplazando en la fórmula y saco cada uno de los tramos. Para calcular la distancia recorrida, hallamos lo que tenemos que hallar en este punto, porque nos está pidiendo, permítanme un momentito para que ustedes puedan observar. Ya nos está pidiendo nosotros, me parece que era la distancia, sí, la distancia total recorrida. Entonces, lo que tengo que hacer que es esta fórmula, porque esta va a ser la distancia total recorrida, y lo quería igualmente, reemplazo con las fórmulas con cada uno de los tramos que yo encontré y me saldría que simplificando en 180 metros, 110 metros y 20 metros respectivamente, dependiendo de cuántos datos yo obtenga. Ya, cuando el tiempo es de 10 segundos, X es igual a 110 metros por más 35 metros por segundo a la menos uno por 2 metros, por 2 segundos que me da igual a 180 metros. Como se trata del movimiento rectilíneo sin cambios de sentido, la distancia total recorrida sería de 180. Entonces, la comprobación es la distinta calculada mediante las ecuaciones de movimiento. Debe coincidir con el área bajo la gráfica de la velocidad y el tiempo. En el primer tramo tenemos que es de 20, en el segundo de 90 y en el tercero de 70. Así el área total entre gráfica de la velocidad y el eje de las abscisas es de 180, porque 20 más 90 más 70 es 180. Por lo tanto, la distancia recorrida es de 180 metros. Tenemos otro ejemplo que ustedes también lo pueden analizar, no habría ningún problema. Y vamos con la composición de movimientos. La mayoría de los movimientos cotidianos son movimientos compuestos, es decir, que describen una posición. Permítanme un momentito, chicos. Listo, chicos. Para este tipo de movimientos pueden describirse como la combinación de dos o más movimientos simples. Un ejemplo de movimiento en dos dimensiones es el movimiento de lanzamiento de canasta de una pelota de baloncesto, un movimiento que nosotros hacemos para lanzar el balón para que llegue a una canasta. Para este estudio aplicamos el principal de superposición de movimientos de Galileo. El principio de superposición de movimientos establece que si un cuerpo es sometido a varios movimientos independientes simultáneos, el movimiento total se obtiene en la suma vectorial de estos movimientos simples. Es la suma del total del movimiento simple. En el estudio de cualquier movimiento compuesto, una vez definido el sistema de referencia, hay que seguir estos pasos. Primero, distinguir claramente cada uno de los movimientos independientes, tanto simples, que forman el movimiento compuesto. Aplicar a cada movimiento simple la ecuación correspondiente. Obtenemos la superposición de las ecuaciones del movimiento compuesto y hay que tener en cuenta que el tiempo del movimiento compuesto es igual al de cada uno de los movimientos que compone. El tiempo transcurrido para cada sistema en el mismo y así se dividiría. La composición de movimientos en la misma dirección. Muchas de las veces habrás visto una persona que camina por una escalera mecánica de un aeropuerto o una cinta transportadora en el gimnasio. Para estudiar estos movimientos se define un sistema de referencia en reposo y otro sistema de referencia que se mueve respecto a ese a velocidad constante o velocidad inicial constante, además de el tiempo de posición de S y S'. Se toman de forma en que el instante inicial coincide. Así, al cabo del tiempo, se ha desplazado una distancia con respecto a S. Si un móvil se mueve con respecto a S', el movimiento total del móvil respecto a S es la composición de un movimiento con respecto a S y el movimiento S con respecto a S. Si el móvil se desplaza hacia la distancia de X' respecto a S', por el principio de superposición de Galileo, observamos que S se ve un desplazamiento. ¿Cómo quedaría toda esta combinación? Porque no han de haber entendido esta fórmula. Esta fórmula es todo lo que nos va a llevar con respecto a la superposición.
Vamos a ver qué nos dice. El tiempo transcurrido para que el sistema en el mismo, así dividimos la expresión anterior por la velocidad total del móvil, que quedaría de esta manera. Y hacer un movimiento de dimensión no es necesario utilizar vectores, pero sí es del preciso tener en cuenta correctamente los signos. Para el caso de la composición de dos movimientos rectilíneos de la misma dirección, obtendremos sistemas de movimiento con la misma dirección. Si se trata de de movimiento rectilíneo uniforme, el resultado del movimiento rectilíneo uniforme. Si se trata de dos movimientos con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el resultado será lo mismo. Si un cuerpo se mueve a consecuencia de varios movimientos simultáneos, su posición al cabo del tiempo es la misma que que tendría los movimientos si tienen lugar en forma sucesiva o independientemente uno de otro durante el mismo tiempo. La posición de velocidad son magnitudes vectoriales. Tenemos aquí X y X' de los sistemas de referencia de S y S'. Se mantienen en el tiempo de los ejes Y y Y'. Se va separando, pero se mantienen paralelos entre sí, como podemos observar aquí. Este también es un ejemplo donde ustedes pueden también analizarlo sin ningún problema cuando respecto a eso, aplicando las fórmulas que les había comentado en la parte de arribita. La composición del MRU perpendicular. En este caso, por ejemplo, en un barco tiene una velocidad de MRU y respecto a un río, a su vez el río tiene el movimiento rectilíneo uniforme en la velocidad inicial con respecto a observando DS. Las ecuaciones de cada movimiento por separado son las siguientes. Tenemos que X es igual a velocidad inicial por tiempo y Y es igual a velocidad prima por tiempo, según el sistema de referencia del río y este según el observador o la posición de S'. El movimiento del barco según el observador fijo es la suma vectorial de los movimientos. Por lo tanto, las ecuaciones de posición es la velocidad del barco, en este caso que serían así, velocidad en R y B, velocidad. Y J. Recuerden que aquí tengo dos resultados diferentes. La ecuación de la trayectoria que se halla a partir de las ecuaciones paramétricas de la posición. En este caso tendremos una línea recta de la pendiente de la tangente del ángulo, que es igual a la velocidad prima sobre la velocidad inicial. Y es igual a velocidad prima sobre velocidad inicial por X. Así se trata de un MRU. La distancia recorrida y el módulo de velocidad son estas de aquí. Nosotros esto ya habíamos visto anteriormente, pero sabemos que cambian a medida de lo que se trata. En el caso de aquí es la distancia recorrida y en el caso de aquí y es el módulo de velocidad. Ya, esto voy a aplicar estas dos formulitas al momento que yo necesito ver cuál es mi distancia recorrida y cuál es el módulo. Aquí voy a obtener cuando es en Y, esto voy a tener lo que es la ecuación de posición y la velocidad. Ya, todo esto tengo que aplicar solo al momento que a mí me piden en lo que es cada uno de los problemas. Eso es con respecto al día de hoy los que yo les puedo acotar, chicos, esperando que se encuentren súper bien, que les haya gustado la clase, que hayan entendido y nos veríamos la próxima clase. Chao, chicos.